Y nada, ahora pasamos lo que es a la mesa redonda y debate, donde, bueno, pues todos los que queráis aportar algo, comentar, preguntar, bueno, pues a cualquiera de los que han intervenido, pues nada, es vuestro momento. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias a Vecinos por organizar esta jornada, la cuarta jornada ya, con tantos temas que hasta es difícil ahora el poder tener una mesa redonda tratándolos todos, ¿no? Pero bueno, desde el tema de las comunidades energéticas, a mí me gustaría preguntar qué es, o sea, hemos visto lo que hacía falta para empezar, pero al final es crear como una especie de sociedad, o sea, de una empresa social, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de recursos hace falta? ¿De recursos económicos? ¿O de cuánta gente, cuántas personas, cuántos usuarios? ¿Cuál es el mínimo con el que empezar? En segundo lugar, bueno, me ha encantado la experiencia de Galapagar. Es la experiencia concreta y real que tenemos aquí, que me da la impresión de que, claro, nace en el tema energético porque ya había una actividad anterior de iniciativa. O sea, ya había una... Entonces, también, ¿cómo ha sido el paso de la experiencia anterior a la energética en concreto, ¿no? Desde luego me ha parecido muy bueno. Y luego lo que quería es también preguntar a vecinos, porque ahora al final tenemos que aprender de lo que han dicho los chicos de Amnistía Internacional. Han hecho propuestas concretas. Entonces, ¿qué es lo que vecinos está planteando en este momento? O sea, que decir que, pues claro, también Anaí pues, nos ha explicado muchas cosas sobre el ahorro energético, pero ¿qué es lo que dice Vox, que propone vecinos para San Lorenzo del Escorial? Y en concreto un punto que veo un poquito conflictivo. El tema de los paneles solares en San Lorenzo del Escorial no es tan sencillo, porque tenemos patrimonio y realmente tenemos un entorno patrimonial que cuidar, tenemos el territorio histórico de la cerca del Felipe II, donde hay una serie de limitaciones fuertes, a lo mejor demasiado fuertes, a poner paneles solares. Entonces, ¿cómo se puede afrontar esto desde el punto de vista municipal? ¿Qué es lo que dice vecinos en este tema? Es un tema delicado, porque es un tema en el que hay que mantener un equilibrio entre la conservación patrimonial y paisajística y el tema de conservación de la energía, pero ¿qué es lo que dice vecinos? Espera, Susana, yo creo que mejor que conteste Manuel la primera pregunta de comunidades energéticas y luego ya después de vecinos, ¿te parece? Manuel, ¿estás listo? ¿Hola? Vale, sí. Responder a cuántas personas se necesitan. Sí, claro. ¿Qué nivel de recursos? Tanto económicos como de personas o de usuarios, de socios, de consumidores. O sea, ¿cómo hay que hacer para arrancar, para empezar? ¿O cuál es vuestra experiencia? Vamos. Vale, a ver, la pregunta era cuántas personas necesitan para empezar una comunidad energética, ¿verdad? Personas y recursos económicos. Vale, personas y recursos económicos. Bueno, pues mira, aquí es que la verdad no hay una respuesta única, ¿vale? Porque si hablamos de una comunidad energética, pues puede tener, empezamos a partir de qué entidad jurídica la vas a hacer. Nosotros siempre recomendamos una asociación, se empiece por una asociación porque es la manera más práctica y más económica. Para poner en marcha una asociación solo necesitas 3 personas, ¿vale? Entonces, pues esa sería una respuesta. Pero igual tú no quieres formar una asociación, quieres formar una cooperativa, una sociedad sin ánimo de lucro. Entonces, pues nada, se pone en marcha cualquier proyecto social que hayan al menos 3 personas, ¿no? No sea una, no sea dos, sino al menos 3 personas, pues para que haya, digamos, una cierta pequeña masa crítica. Entonces, si buscamos una respuesta, pues sería en principio por lo menos 3 personas. Ahora, en cuanto a recursos económicos, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Depende cómo lo quieras enfocar, depende si tú le quieres comprar, si tú quieres pagar por bolsillo las instalaciones, si vas a buscar una subvención. Tú piensas que así, a vuelo pronto, estamos hablando de que más o menos un kilovatio de fotovoltaica está alrededor de 2 millones. Pues ahí empezamos a hacer cuentas. Esto es un brochazo gordo, ¿no? Quiero decir, después habrá que al final, pero entonces pues depende de cuántos kilovatios vayan a instalar, cuánta amplitud quieras poner la comunidad energética. Ten en cuenta que para que
poner en marcha una instalación de autoconsumo colectivo, que es lo que estamos hablando cuando hablamos de comunidad energética, deben estar al menos 100 metros cuadrados, lo que se estima para que haya un rendimiento. Entonces, pues, buscar este espacio también implica pues, una serie de requerimientos, implica igual hablar con una institución pública, implica saber si los que vais a trabajar en el impulso de la comunidad energética vais a empezar como voluntarios o en principio va a haber personas liberadas para que se puedan dedicar todo el tiempo necesario para sacar adelante. Como ves, hay un sinnúmero de factores que no es muy difícil darte una respuesta única pues, a esta pregunta. Lo siento. Sí, ¿quieres, Susana? ¿Por qué estás ahora? Sí, por alusiones. Me voy a sentar un momentito. Bueno, yo soy concejala de Vecinos por San Lorenzo y en el pleno último, que fue el jueves, presentamos precisamente una moción que fue aprobada por mayoría para que se implementen en todos los edificios municipales, se estudie cómo mejorar la eficiencia energética. Nosotros, la primera propuesta nuestra era que se estudie poner placas solares y las de, ¿cómo se llaman? Las de ACS, térmicas, en los edificios municipales, que las cubiertas lo permitan, ¿no? Precisamente hace 15 días o algo así ha habido un acuerdo de la Comunidad de Madrid, de la S de Patrimonio, La Comisión de Local. Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que ha determinado exactamente en qué zonas del casco de San Lorenzo es posible instalarlas y con qué requisitos. Entonces ahora ya hay una guía concreta de cómo se puede hacer. Aprovechando eso, pues que se estudien todos los edificios municipales y que también se estudie la renovación de los que ya lo tienen, porque por ejemplo en el polideportivo pues hay algunas placas, pero creemos que ya eso está desfasado, o sea que no solamente se pongan nuevas, sino que las que ya lo tienen se renueven. Y también pedimos que se estudie la instalación de las placas, las térmicas, en los edificios que tienen alta demanda de agua caliente, que sobre todo pues, es el polideportivo, ¿no? Y esto ha salido aprobado por unanimidad el jueves. El problema es que en nuestra experiencia, durante toda la legislatura se han aprobado muchísimas mociones nuestras y de otros partidos, pero desgraciadamente luego no se ponen en práctica. Y no hay ninguna forma de presionar para que el equipo de gobierno lo haga, simplemente pues dedicamos preguntas al final de los plenos para pedir que por qué no se ponen en práctica. Incluso hicimos una moción específica de que había X número de mociones aprobadas que no se ponían en práctica, que por favor que se pusiese. Y esa moción también la aprobamos, también la ganamos, pero siguen sin ponerse en práctica. Hemos empezado por los edificios municipales, que es donde podemos pedir que se haga, y luego pues existe el proyecto ese que tú has dicho para renovación de edificios y tal. Sí. El plan Rehabilita, y ahí sí que está previsto que se hagan estas cosas. Lo que es muy bueno es que ya hay un documento de la Comisión de Patrimonio de la Comunidad de Madrid en el que se especifica exactamente los requisitos. O sea que ya está más claro. Perdón, ese documento es aplicable ya. Sí, es que... A lo que me refería es que hay quien piensa que esos requisitos son excesivamente restrictivos. Puede ser. Entonces, preguntaba si había una opinión sobre eso. Son criterios, no es una norma. No es una norma, sino que son criterios de aplicación de las normas. Sí. Yo lo que puedo decir al respecto es hablar también con el arquitecto del ayuntamiento, que se lleva pidiendo, o sea, las exigencias de patrimonio, tú bien lo sabes, son muy exigentes, estamos todos ahogados con las exigencias, aunque consideremos que es interesante preservar el patrimonio.
y ha habido usted en confianza que se han conseguido estas medidas. Son limitantes, pero no son tantas como eran antes. O sea, abren un abanico de posibilidades y por algo se empieza. Entonces, yo pienso que es interesante. Y yo creo que además hay otra medida que planteó Vecinos en algún momento, que es la reducción en el IBI cuando se incorporaban estrategias de ahorro de este tipo. Y eso está aprobado. Está también aprobado, pero con la limitación de patrimonio que ahora se ve liberada. Entonces, yo pienso que ahora, en esta semana, se ha abierto un abanico interesante que hay que contemplar poco a poco en ordenanza, pero de momento está abierto. O sea, que es una victoria. Una cosa muy rápida, perdón, para zanjar el tema. Entonces, es que yo acabo de mudarme al pueblo y no sé cómo está. Y lo primero que quería hacer precisamente es poner las placas solares. Si yo voy al ayuntamiento a pedir el permiso, la licencia, ¿ya es aplicable esta guía que decís o todavía tienen que desarrollar? No, es aplicable. O sea, lo que yo pueda o no pueda hacer está contenido en esa guía. Sí, en función del área en la que sitúe tu edificación y cumpliendo los requisitos que dicen. Entonces, en función del área, puedes ocupar un 40 o 50% del área de la cubierta, tiene que seguir la planimetría de la cubierta con un color semejante y bueno, más especificaciones. Pero eso voy como cuando le voy a pedir una licencia al arquitecto municipal y ellos me explican, pues mira, tu casa es esta, tu casa es esto, ¿no? Sí, y si no, nos das tu correo electrónico y te mandamos las especificaciones porque las tenemos. La guía esta la tenéis vosotros. Gracias. Gracias. No, era que me ha preguntado, pero antes te quiero comentar una cosa. Vecino gobierna aquí en Carvalho. No, el problema es que ganamos las elecciones, pero no gobernamos. Vale, os tengo que explicar una cosa que pasa y ha pasado en Carvalho durante mucho tiempo. Las mociones que presenta la oposición no son vinculantes. Entonces, el equipo de gobierno suele votar siempre que sí, en plan folclórico, para no quedarse fuera, pero luego se quedan en que no. Entonces, lo que hay que ver es que la próxima vez, a la hora de votar, sepamos a quién tenemos que votar. Eso apoyándonos a nosotros. Eso es lo que yo digo siempre que hago un discurso político, siempre digo claro, que el que se confunde es el ciudadano. Y se confunde a la hora de votar. Hay otros que cuando gobiernan solamente ven el problema de aquel que es próximo, el amigo. En la famosa frase, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Sabes? Pues eso. Entonces no se confundan. Con respecto a las placas, te digo, el concepto de montar una asociación sin ánimo de lucro como iniciativa por pagar, viene, como se puede antes a la viñeta, para cubrir esos huecos que la administración no cubre. Pero no los cubre porque las liquideces son muy gordas y porque los partidos políticos no todos están a favor de obra, sino que van a favor de otras cosas. Entonces, cuando se montó iniciativa por pagar, se empezó a poner gasolio, que yo sé que es muy contaminante y puede chirriar. Pero sí que es cierto de que hay muchísimas casas unifamiliares que tienen gasolio y se conseguían muy buenos precios. Suponía un ahorro al final del año, pues a lo mejor por vecino de 150 euros. Pues no está mal. ¿Qué es lo que hace la asociación? Ganar confianza. Y de esa confianza llegan luego otros proyectos de mayor calado. Fijaros, 1.700 paneles fotovoltaicos en 150 instalaciones son 600.000 euros. ¿Vosotros pensáis una asociación tiene ese poder? Pues lo tiene porque estamos apoyados por los vecinos que confían en nosotros. Entonces vosotros lo que tenéis que hacer es confiar en vecinos. Vecinos pueden recurrir a los que tenemos experiencia para la hora de traeros una empresa con muy buenos precios y a lo mejor dentro de 3 meses hacemos una convocatoria para que los 200 o 300 vecinos que quieran poner placas tengan un precio de un 20% por debajo del precio final que tenéis ahora mismo en la calle. Eso es. Y lo podemos hacer y se puede hacer. Por eso te digo, lo primero que hay que hacer es que las asociaciones los vecinos confíen en las asociaciones y que las asociaciones informen a los vecinos de lo que se está haciendo. Una vez salga y otra vez no. Y otra vez, Jorge, ¿no te importa pasarle? No tiene, ese no lo Espera. Sí, al caballero. Quedó pensativo y se me ha ido la... ¿Quién es el...? Hola, muchísimas gracias, antes que nada, de verdad que estoy muy contento con esta celebración que se hace, esta actuación y sinceramente las gracias. Se me han ido ocurriendo, la verdad es que tropecientas preguntas a lo largo de
las distintas exposiciones, pero no sé con qué me voy a quedar. Bueno, y una cosa antes de que se me pase, que os comento, yo a lo mejor lo sabéis y estoy diciendo cosas, pero yo he visto en algún momento que me llamó mucho la atención tejas, que es no, placas que simulaban tejas de pizarra. Y cuando lo vi, digo, joder, esto podría servir para poner el tejado del monasterio, ¿no? Sería la verdad. No, pero realmente pues no existe, lo he visto hace muy poco. Estuve en una vivienda donde veías la cubierta y además la persona me decía, no, es que esos son rodales cerámicas. Era un sistema vítreo que estaba captando, igual que las placas convencionales, estaban recibiendo los electrones, bueno, porque es los fotones, perdón, del sol, y lo estaban convirtiendo. Se puede hacer. Es que lo maravilloso de la humanidad es que tenemos un ingenio extraordinario. Y todo lo que nos propongamos lo podemos llevar a cabo. El monasterio, perfectamente, claro, ahora nos pueden chirriar. Nos pueden chirriar el que digamos, así, el que digamos, vamos a cambiar toda la cubierta del monasterio y vamos a poner una guitarra que nos pizarra. Es muy parecido y que además va a aportar tanta energía que a lo mejor podemos calentar el monasterio interno. Pasa que, ¿os acordáis lo que puse yo al final? Aquí tengo la mente tiene que estar abierta. Y hay mucha resistencia a muchísimas cosas. O sea, el problema que tenemos, resistencia e intereses. Pero vamos, materiales de todos los colores. Incluso la teja tradicional, lo he visto, la teja romana. Para que lo tengan presentes los responsables que llevan estas iniciativas. Una pregunta que tenía, pero porque rápidamente, cuando empecé a escuchar a la oficina de transición energética, empecé a pensar, tenemos que organizarnos, yo quiero poner placas en mi casa, me encantaría poder hacer una cosa completamente independiente y todo el mundo me dice que no, pues un disparate, no lo sé, ya me cuesta. Pero hay una cosa, lo de las asociaciones sin ánimo de lucro, yo no sé si ha cambiado la normativa o los procedimientos, pero hasta donde yo llevo una asociación sin ánimo de lucro, no se reconoce como sin ánimo de lucro hasta pasado un cierto tiempo y cumpliendo unos determinados requisitos. O sea, que no vale con dar de alta una asociación para que esté reconocida como asociación de ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Entonces, no, eso es declarativo. Es declarativo. Se pone en el documento, se pone asociación sin ánimo de lucro y luego se presentan las cuentas todos los años en donde se sustancia que es sin ánimo de lucro. Pero es declarativo. Otra cosa es cuando un organismo externo dice esa asociación es sin ánimo de lucro, que es cuando tienes derecho a recibir subvenciones. Son dos cosas diferentes. No, pero hace años no era así, yo creo. No, ahora es así, seguro. Ahora sí. Nosotros somos sin ánimo de lucro y podemos recibir subvenciones, pero no esas subvenciones que dan a otro tipo, como a ISWA o como algunos de estos, que se dedican a otra cosa y tienen reconocido ese status quo de otra forma. Tiene que ser la Comunidad de Madrid, el Ministerio del Interior, o sea, una serie de... Emanuel, ¿tú quieres decir algo a esta? A ver, dos cosas. Primero, no he entendido la pregunta. Es que no se escucha bien, había mucha interferencia. Y lo segundo es que va a ser la última que respondo porque tengo un evento ahora en un par de horas, tengo que ir a coger coche e irme ahora, entonces pues lo siento, pero no puedo. ¿Repite la pregunta? Sí, pero yo creo que ya está resuelta, no merece la pena. Pues y bueno, más cositas que tenía por aquí, no sé. Espera, entonces despedimos a Manuel. Emanuel, entonces te despedimos, te agradecemos muchísimo el que hayas podido estar. Disculpa los problemas técnicos, pero bueno, lo hemos conseguido al final. Y nada, bueno, ya contamos contigo, ya nos has puesto cómo localizarte y para cualquier cosa, y enhorabuena por tu trayectoria. Y gracias por estar. Sí, continúa. Sí, bueno, no sé si va a dar tiempo. Me interesaba lo de los pozos canadienses, que no sé lo que es. Saber algo más sobre la energía eólica, hasta qué punto es eficiente, qué rentabilidad se le puede sacar, porque he visto que hay unas élites por ahí, pero no sé si eso, no sé hasta qué punto compensa lo de las placas o no, o si merece la pena
meterse en eso. Bueno, lo de las ayudas lo dejamos y nada, con lo de los coches eléctricos, pues si nos aconsejas alguna referencia. Antes sí. La verdad es que ahora cada vez hay muchísima más oferta. Tener en cuenta también que es más... Tiempos atrás sí puede aconsejar. Ahora yo lo que recomiendo es que vayáis a los concesionarios, que probéis. Y que vean las características técnicas, no queréis mucho, porque hay ciertos... Bueno, no me quiero enrollar. Es viable. Es un coche más caro, pero lo que os decía, tiene muchísimas posibilidades. Es un coche que te puede dar lo que tú quieras. O sea, no es como un coche convencional. Les puedes hacer lo que se llamaría en la industria un overhaul. Y tendrías coche para muchísimos años. Me dejáis que conteste por el tema de experiencia. De cosaciencia. Sí. Por experiencia y cosaciencia. Yo en mi instalación, en mi vivienda, tengo montado un aerogenerador. Un aerogenerador que son unas características técnicas que sí, ¿no? Decían que 5000 vatios, no sé qué historias son. No merece la pena, de verdad. Es un fracaso en lo que es la aerogeneración en viviendas, es un fracaso. Hay que meter equipos muy caros. Estamos hablando de más de 6.000 euros para que realmente renta la pena. Y con 6.000 euros lo cubres con placas y el rendimiento es muchísimo mayor. Eso sí, os digo que quedan minutos. Es como una venta. Lo tienes ahí, pero que realmente no es, en mi experiencia, no es, y me costó muy barato, ¿eh? Que yo compré un equipo que compré casi directamente del fabricante para probarlo, que si lo hubiera comprado aquí en España me lo hubiera salido el bicho por 3.000 euros. Y me salió 10 veces más barato. Las mismas características que uno que te venden aquí, no es lo mismo, la verdad. ¿Hay mercado de segunda mano de coches eléctricos? Sí. Y hay cosas muy interesantes. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en plena ¿sabes? De ebullición. Porque, claro, la gente se está dando cuenta que esto es bueno. Es bueno. Y te digo una cosa. La inversión es cara, pero luego, no a largo plazo, a medio plazo, empiezas a ver los resultados. ¿Habéis visto las cuentas que he echado? Son reales, ¿eh? Y tengo más cuentas. Yo llevo echando cuentas desde hace 13 años, lo tengo en ese ordenador, de lo que me ahorro al año en combustibles. Y ya, por cuestiones ideológicas, lo que os decía, estoy por la labor de soltar dinero para que estos señores se organicen. Ciertas empresas, etc. Esto ya es una cuestión de ideología y es bastante... No sé si hay alguna otra pregunta de lo que has hecho que se haya quedado pendiente de contestar. Lo administrador de los pozos canadienses, pero no sé si puede ser un poco largo. Bueno, claro, eso hay que hacer un estudio de la superficie, de la edificación, del espacio que tiene la edificación y de la superficie que necesitas al exterior, pero básicamente es lo que he contado, o sea, son unos tubos, unas canalizaciones que se colocan soterradas alrededor del edificio y que lo que hacen es aprovechar esa estabilidad térmica que tiene el terreno, a 1 metro, 1,5 metros de profundidad, y entonces ese aire lo impulsas al interior de la edificación y puedes o refrescar o templar. Una última pregunta. Anaís, ¿tú qué opinas de los tubos solares? He oído que tú puedes poner un tubo o en el tejado o en una pared lateral y por un sistema de espejos o algo así, por el tubo puedes llegar a iluminar un sótano o una habitación que tiene poca iluminación. ¿Eso es eficiente? ¿Es barato? ¿Es caro? Cuando yo empezaba a trabajar ya existía, se llamaba Solatube. Y es un, no sé si hay ahora las marcas, creo que hay más marcas en el mercado, lo han mejorado, pero me parece una idea magnífica. Lo que pasa es que eso es efectivamente, o sea, cuando tú colocas en un sótano Solatube tienes que tener en cuenta que ese tubo pasa desde la cubierta hasta el sótano. ¿También se puede poner en paredes laterales o no? ¿O no es tan eficiente? Yo lo he visto. O sea, que quiere decir, igual que cuando sacas la chimenea de una de pallets, que la sacas lateral y luego la subes. En teoría, o sea, está estudiado para que todos los prismas que vas colocando lleven por reflexión, lleven la luz al lugar. Entonces han estudiado en cubierta, yo siempre lo he visto en cubierta, pero ha evolucionado, no sé cuándo será.
ese sistema, incluso con espejos, se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo y, bueno, ya te digo, conozco esa marca. Puede ser eficiente, ¿no? Eficiente porque te da iluminación natural, que es básico. Sí. Gracias. ¿Os puedo hacer una última pregunta sobre el peleto, como medioambientalmente, ¿qué tiene de bueno o malo? ¿De dónde salen esas bolitas y cómo son las calderas? ¿Contamina, no contamina? Claro, o sea, es un combustible sólido y emite humos al exterior. Lo que pasa es que como estás quemando material de madera, residuo de madera, pues se supone, se concibe, por ejemplo, ahora mismo una edificación que tenga como sistema de calefacción, como sistema energético biomasa, puede obtener una calificación A porque se considera que en toda la vida útil de la madera estás absorbiendo CO2 y emitiendo oxígeno. Entonces se contempla el ciclo completo, no solamente el uso útil de la caldera. Por eso es un combustible que es interesante. Y existen pellets, que son pues, virutas de madera comprimida, con resinas más o menos tóxicas, depende del combustible que compres, pero también existen calderas de biomasa, como he dicho, con restos de huesos de aceituna, cáscaras de almendra, policombustibles, con astillas de madera también valen, depende de... Hay ya muchísimas marcas en el mercado y tendrías que estudiarlo. Yo pienso que son... Claro, son distintas marcas con distintas calderas y las hay que son estufas que simplemente calefactan un espacio, estufas hidráulicas que puedes conectar a un sistema hidráulico y calderas que ya es directamente un sistema hidráulico. Y las calderas pueden ser autoalimentadas o alimentadas con un sinfín, es decir, existen calderas que yo he instalado de biomasa que tiene un depósito al lado, viene el tío, como viene el tío con el gasoil, viene el tío con el pellet, lo enchufa con una manguera a ese depósito y de ahí pasa con un sinfín a la caldera totalmente automático. Entonces, en su sistema a mí me parece muy interesante porque yo cada vez más valoro la plantación de los árboles. Necesitamos oxígeno, necesitamos fijar el CO2. Entonces, desde ese punto de vista es interesante. Y además es un combustible económico y que no depende de nadie más que de la producción local. Voy a explicar el principio físico para que se sepa. El principio físico-químico de los pellets es muy sencillo, se llama la hiperoxidación. O sea, tú tienes un producto que lo oxidas al 99%, de tal forma de que la ceniza con relación a la leña te deja un 5 o un 7% de ceniza con relación al peso. Esto te deja un 1 o un 2%. La hiperoxidación hace que el residuo sea muy pobre hacia afuera, pero lo más importante con relación al gasoil es que está en ausencia de azufre. Es importantísimo, el gasoil tiene bastante azufre, que es uno de los contaminantes mayores que se producen. Y con relación al gas licuado del petróleo también están sobre las mismas, también contiene azufre y también lo expulsa. Entonces el pellet tiene esa ventaja. ¿Inconvenientes? Hombre, hay que limpiarla. Bueno, y también volviendo al tema de actualidad, es decir, que todos los combustibles fósiles, la madera es un combustible fósil, pero es renovable, produce la verdad del planeta y es la lucha de poder que tienen todos los países, entonces me parece muy interesante apostar por no consumirlos. Yo si me dejáis de hacer un colofón, sí. Es importante, porque he estado viendo cosas que yo creo que hay que explicar. La ecología pasa por la conciencia. Nosotros tenemos una conciencia, pero somos habitantes de la troposfera como todos los animales que están en la Tierra. Y claro, la demografía se va incrementando de tal manera de que a lo mejor dentro de 50 años estamos en 18 o 20 mil millones de personas. Bien, dicho esto, también hay que decir que existe pobreza. Y la ecología, hay personas que no pueden pagar los alimentos, no pueden pagar nada, un coche eléctrico. El coche eléctrico está supervalorado, sobrevalorado. Un coche eléctrico tenía que costar menos que un coche de combustión interna, porque el motor tiene 3.000 piezas y el coche eléctrico, tú lo has dicho, tiene 7, o 6, o 8, o 20. Está aprovechándose y entonces, sacando más rédito. efectivamente. Luego hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando se hace una inversión, y eso lo digo como empresario, yo tengo una empresa que fabrico cosas, tengo empleados, y yo lo que miro mucho es el TIR. El TIR es la tasa interna de retorno. Y dentro de la tasa interna de retorno tenéis que encuadrar lo que se llama la amortización. Las cosas hay que amortizarlas.
tenéis mucho dinero, podéis comprar lo que queráis. Pero si estáis justitos y tenéis una conciencia ecológica, tenéis que amortizar lo que compráis. Entonces yo sugiero que cuando hagáis una compra, yo eso lo he dicho, ¿te acuerdas? Cuando hicimos la propuesta de placas fotovoltaicas, yo a toda la gente le explicaba que todo aquello que se ponga forme parte de la conciencia ecológica, pero también forme parte de la conciencia del bolsillo. Entonces, todo aquello que compréis, que hagáis vuestros números y penséis que las cosas hay que amortizarlas. No es lo que os digan, sino los números que os salgan a vosotros. Y dicho esto, creo que es algo muy importante. Yo por mi parte he acabado. Con respecto a lo que decía Javier, también puedo decir, o sea, una estufa hidráulica de biomasa, por ejemplo, puede costar 3.600, 4.000 euros. Una estufa solo que no sea hidráulica ahora, en verano, puedes conseguirla por 1.800. Y una instalación de aerotermia, 20.000 euros, y otra de geotermia, 30.000, por ejemplo. Quiero decir, más luego los paneles fotovoltaicos. Es una inversión que recuperas a medio plazo, también es verdad. Pero, como decía él, teniendo en cuenta, o sea, una inversión en una caldera de biomasa es muy económica a día de hoy. ¿Alguien más quiere...? No quería preguntar, ¿cojo el micrófono? Como quieras, sí. Chicos. Los chicos no van a salir. No. Vamos a salir. No. Vale. Entonces, te pongo aquí y ellos que se les oiga. La verdad que las iniciativas que habéis dado me parecen súper interesantes y estoy acorde. Pero una pregunta, porque por ejemplo, ¿no se puede hacer más actividad en el tema de los mercados? De alguna forma habéis hecho una propuesta que sale al ayuntamiento de que se cumplan ciertos criterios que me parecen súper interesantes. Pero no se podría, por ejemplo, el tema de los supermercados, aquellos supermercados que no utilizan todavía, o que utilizan, bueno, la mayoría de los supermercados utilizan muchísimo plástico. De alguna forma, partiendo de ahí, decir, pues vamos a ponernos en contacto, ¿lo hacéis? Por ejemplo, con empresas de bollos, por un caso, que están vendiendo los bollos envueltos en un plástico, en otro plástico, y hacerles propuestas directamente, y además que se publiquen. ¿Sabes? Que yo eso no lo veo. Es todo como muy general. Y a lo mejor hay que empezar a atacar en particular. El año pasado una de las propuestas que dijimos también era la venta a granel y la reducción del plástico en los comercios locales. Entonces esa propuesta está incorporada, pero sí hicisteis algunos supermercados, ¿verdad? Hace como 4 años nos organizamos para ir a los diferentes supermercados que teníamos alrededor del instituto y les hicimos una serie de preguntas sobre cuánto plástico utilizaban y cómo podían mejorarlo, intentando como concienciarlos un poco para que lo utilizasen menos. Sí, de hecho fue una iniciativa que tuvieron 2 alumnas que estaban en el segundo, yo creo, en el segundo de la ESO, y ellas por su cuenta hicieron una tabla de preguntas y se fueron al Día, al Lidl, al Carrefour y al Supercorp, que son los que tenemos allí cerca. Entonces, en el Día estaban en esa transición que si se iba a cerrar el teléfono y no supieron responderles, y en los demás, bueno, pues les fueron dando respuestas y entonces publicaron en el instituto una tabla comparando cuáles eran más ecológicas, con un ideario más ecológico, ¿no? Y bueno, se fue difundiendo por las clases. Luego ya entra el propósito del consumidor, ¿no? De qué es lo que buscan. Sí que se ha transmitido una conciencia ecológica a partir de ese momento, por lo menos en el grupo de la amnistía. Como han dicho, y se lo dije a Anaí ayer, mucho gracias a vuestra propuesta de que vengan aquí, pues cada semana hablamos de sostenibilidad, de conciencia ecológica, de ayuda al medio ambiente, ese tipo de cosas. Y sí, pues estamos viendo, pues mira, Coca-Cola está explotando en Colombia estos recursos hídricos. Pues bueno, vamos a dejar de beber Coca-Cola, ¿sabes? O sea que ahí estamos. De habernos ido a reprochar a
las casas en concreto no hemos hecho nada todavía. Sí que Amnistía Internacional, perdona, tuvo una campaña hace como 6 años en la Puerta del Sol con una gran flecha que señalaba a la tienda de Apple diciendo si eran conscientes de que los elementos que utilizaban para sus dispositivos eran con coltán litio o era coltán de sangre. Eso sí tuvo una campaña. Y Apple tomó nota, por ejemplo. Aquí hay pues personaje más local, ¿sabes? El que estuviéramos los vecinos de San Lorenzo y el Escorial, que estuviéramos más... ¿No queréis pensado con correos de hacer campañas y mandamos información a los que estamos menos informados? ¿Eso no lo contempláis? Esto es para aquella persona. Sí, y ya la última pregunta, eso, ¿cómo quieres que me contestas? Sí. Porque yo creo que hay que hacer cosas desde enero, ¿sabes? Pues es una buena propuesta y tomamos nota. De todas formas, tenemos redes sociales donde vamos publicando todo lo que hacemos y información y todo eso. Estamos en Instagram, en YouTube, tenemos un blog y un vagabond donde podéis ver como las actividades que hacemos en diferentes partes del mundo. Una cosa que yo he hecho algunas veces es, al llegar a la caja, llevar yo mis contenedores, quitar todos los plásticos delante de todo el mundo y decir, esto por favor se lo queda a usted. Y devolverle todos los plásticos de los que venían. Pero para eso, claro, tienes que llevar tus bolsas, tus tuppers, tu no sé qué, y lo he hecho alguna vez en plan, mire, aquí esto se lo queda, cuando hay mucha cola para probar. Susana, yo creo que es mejor no coger los productos con plástico. O sea, es verdad que los jubilados tenemos más ventaja en eso, pero ir eligiendo qué supermercado es el que no tiene plástico. Sí, y entonces yo lo lo hacía que en plan demostrativo, ya. Para decir, Sí. todos estos plásticos, y delante de mucha gente, todos estos plásticos se los queda usted. Mejor buscar donde no hay plástico. Mi última pregunta sería para ellos. Ellos ya tienen micrófono. Yo tengo mucho voz. Vamos a tener que ir cerrando porque la gente ya se está yendo. Yo tengo aceites energéticos en mi casa. ¿Eso cómo se podría aprovechar para terceras personas? Pues tienes que incluirte con una comercializadora, con un término de potencia muy bajo, y esa comercializadora tú lo vas a incluir, tus excedentes los vas a meter ahí. ¿Qué te van a pagar? Porque es el saldo neto, la factura. Si tú no consumes nada, yo quiero que se lo den aquí. No, si tú tienes que incluirte dentro de una propuesta, que es contratar con la comercializadora. Un kilovatio, pues un kilovatio. 4 euros, 4 euros. Tú pagas 4 euros. Eso lo vas a tener que pagar. Solo por estar mercado. Y a partir de ahí tus excedentes van para afuera. ¿Qué es lo que? Porque esos 4 euros del término de potencia no entran dentro de la devolución por tus kilovatios que salgan. Claro. Esos son tuyos. Si tu conciencia lo que quieres es introducirlo dentro de la red, me parece perfecto, pero te cuesta 4 euros. ¿Y puedo darse la oficina o...? No. Hombre, la comunidad es si se informa la comunidad. Ese sería el vertido. Bueno, yo creo que vamos a dejar una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta sobre los coches eléctricos. Me parece una iniciativa genial y que espero que se extienda, pero quería preguntar si se plantea y se tiene en cuenta que al no hacer ruido pues es más peligroso porque no se escuchan los coches, y para las personas, por ejemplo, con problemas de oído o cosas así, ¿se tiene en cuenta? Te comento. Ahora casi todos los coches eléctricos. Primero, cuando llevas un coche eléctrico, sí es cierto que tienes que tener más cuidado. Porque realmente hay un riesgo. Estamos acostumbrados a ver con el oído. Y incluso es bastante... Mi mujer y yo que llevamos conduciendo años, pues lo hemos podido probar. Yo suelo ir muy tranquilo por ese tema. Todos los coches eléctricos, menos una marca, llevan un dispositivo que puedes activar o desactivar que a bajas velocidades hacen ruido.
hacen un zumbido, lo puedes cambiar además. Algunos hacen otros hacen o sea, lo puedes cambiar. Incluso hay coches ahora mismo en el mercado que le puedes meter un audio de motor, como si fuera un motor térmico, o de tartana, o sea, puedes hacer ruidos de para que te oigan. Existe, ¿eh? Lo he visto. Es que te puedo decir el modelo, pero vamos, que no quiero hacer publicidad a nadie. Y sí es peligro en ese aspecto, pero es como todo. ¿Qué es mejor? Una ciudad silenciosa, sin ruidos, sin humos, donde tú, si eres un peatón concienciado, vas por donde debes ir, no corres peligro. Y coches tecnológicos que además tienen la capacidad de que en un momento dado, si alguien se despista y cruza, se paran. ¿Te he contestado? ¿Sí? Bueno, no sé si yo creo que ya hemos terminado. Y bueno, agradeceros a todos vuestra presencia. Y nada, si en un futuro queréis ver la grabación, en unas semanas, en poco tiempo, se colgarán, yo creo que en la página de vecinos, y podéis, bueno, pasársela a vuestros contactos, o si creéis que a alguien le puede interesar, para que, bueno, pues para que esté ahí colgado. Y nada más, y sobre todo agradecer a las personas que han intervenido, y nada, que muchas gracias por todo, y bueno, pues para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Y para los asistentes, pues lo mismo, cualquier consulta que queráis hacer, que se os vaya ocurriendo más adelante, pues en la misma página web o los contactos que encontraréis de los que han intervenido, pues podéis seguir haciendo preguntas o consultar lo que queráis. Y los miércoles de 5:30 a 6:30, el Grupo Municipal de Vecinos por San Lorenzo, estamos en el Ayuntamiento, en nuestro despacho, que está en el sótano, lo llamamos el Garito. Allí podéis venir a charlar o a contarnos vuestros problemas. Los miércoles de 5:30 a 6:30. Vecinos de guardia.